Bueno, vamos a comenzar, por favor. Buenos días a todos, damos la bienvenida y gracias por el evento. Voy a hacer una breve presentación. Nos acompaña el doctor Enrique González Ruiz, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, el licenciado Porfirio Martínez González, abogado laborista, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y con amplia trayectoria política y laboral, una trayectoria muy importante. Nos acompaña el general director José Francisco Gallardo, que creo que todo el mundo ya lo conoce bastante bien, porque es un hombre que ha llevado muy en alto el nombre de México a instancias internacionales sobre las arbitrariedades de los gobiernos y de diversos aspectos de la vida. Bueno, empezamos con el doctor Enrique González Ruiz. Muchas gracias por su asistencia. El objetivo de esta actividad es dar a conocer a ustedes la posición que tenemos de representación de los Estados Unidos y dentro de los que nos dice el general Gallardo acerca de la ley de seguridad interior. Lo primero que debo decir es que la Cámara de Diputados tenía desde hace ya mucho tiempo esta iniciativa en sus manos. Como todos ustedes saben, son testigos, todos los mexicanos somos testigos, el ejército presionó fuertemente para que se aprobara esta ley. El general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, en diversas ocasiones habló de la urgencia de que se diera trámite a esa ley y ya la tenemos ahora prácticamente aprobada, porque la aprobó la Cámara de Diputados, mañana la discuten, entre comillas, como discuten los órganos legislativos en México, lo discute la Cámara de Senadores y parece ya inminente su aprobación. Para dar inicio a esta conferencia se fijará una posición oficial. Posteriormente yo voy a comentar el dictamen que hicieron los diputados priistas. Está firmado por César Octavio Camacho Quirós, que fue, lo saben ustedes también, gobernador del Estado de México, o sea, es de ese mismo grupo, y Marta Sofía Tamayo Morales, ambos del Partido Revolucionario Institucional, este mismo que ha dañado a México durante ya muchas décadas. No voy a comentar en extenso el dictamen porque sería una intervención muy larga, tratándose de una conferencia de prensa, lo haré de la manera más sintética posible. Lo primero que hay que destacar es que la Cámara de Diputados maneja un término, un concepto, que es el de seguridad interior. No se refiere a la seguridad pública, porque sabe que abiertamente se vulnera la Constitución mexicana, pero disfrazan las cosas con este concepto de seguridad interior. No más que, como no puede ocultar que es un concepto que está inventando para esta circunstancia específica, tiene que admitir que es un concepto ligado al de seguridad nacional. O sea, inventa un término y luego dice que está vinculado con el de seguridad nacional que ya existe en la Constitución y en el constitucionalismo universal desde hace muchísimo tiempo y que es la función que debe desempeñar el ejército, el de la seguridad nacional, no el de la seguridad interna de los estados, sino precisamente el que tiene que ver con el ámbito internacional.
Hace mucho tiempo que el ejército mexicano viola flagrantemente la Constitución mexicana. Lo hace todos los días, lo ha hecho por una larga etapa, y sabedor de eso le urgía que le dieran un marco legal a su ilegalidad. Solo que no hay crimen perfecto, no se puede cambiar la naturaleza de las cosas por sola voluntad de los detentadores del poder, y entonces lo que están haciendo pues es evidentemente un arreglo mal hecho para tratar de justificar, siempre pongo ese término entre comillas, justificar, que no se puede, simplemente que explican por qué han actuado tanto tiempo como policías los soldados de este país. Ese es en el fondo de lo que estamos hablando. Y luego de crear este concepto, o adoptar este concepto de seguridad interior como el eje de la ley nueva que nos quieren imponer, se otorga al Ejecutivo Federal, al Presidente de la República, una serie de atribuciones que son atroces, que son conculcatorias de los derechos de las y los ciudadanos, un conjunto de facultades para que pueda determinar, por ejemplo, cuándo una manifestación popular pone en riesgo esa llamada seguridad interior. O sea, pues le va a parecer que una movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, todos la vimos movilizarse en el 2006, todos nos dimos cuenta de la heroica resistencia de los maestros a la mal llamada reforma educativa. Eso le puede parecer un acto que pone en peligro la seguridad interior, y entonces va a justificar, a legalizar la movilización del ejército para reprimir esas movilizaciones. Y así como menciona la gente, podría mencionar a los grupos campesinos de este país, a los habitantes originarios, a quienes protestamos contra los fraudes electorales. Ahí viene otro. Ya en el Estado de México vimos la prueba de lo que están dispuestos a hacer. Entonces cualquier acto de protesta de la población podrá ser interpretado por el Ejecutivo como que pone en riesgo esa llamada seguridad interior, y entonces van a echar mano de las fuerzas represivas. La nueva ley, o esta ley que nos quieren imponer, además es una ley que se queda en el mundo de la ambigüedad, porque en la ambigüedad vendrán los represores. O sea, mientras menos precisa, mientras menos firme sea una determinación jurídica, más posibilidades hay de interpretarla a favor de los intereses de quien hace la interpretación. Nosotros entonces queremos expresar firmemente nuestra oposición a esta llamada Ley de Seguridad Interior, y esperamos, iluso como soy, que en un acto de congruencia y de lucidez, que le llegue la lucidez al Senado mañana y diga: no, esto es atentatorio de la dignidad nacional y no la vamos a aprobar. Ingenuo que soy. Gracias. Ahora le toca el turno al licenciado Porfirio Martínez. Pues gracias por asistir y por ser testigos y difusores, esperamos, de esta propuesta que traemos el día de hoy. No a la instauración del fascismo en México. La Ley de Seguridad Interior es nula de pleno derecho. No obstante, los llamados del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Washington para América Latina, Amnistía Internacional y muchas organizaciones nacionales e internacionales más, el 30 de noviembre la mayoría de los diputados federales aprobaron la Ley de Seguridad Interior, otorgándole facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y con ello a las Fuerzas Armadas, al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea,
para realizar funciones de policía e intervenir en los conflictos sociales. Esto como producto de los compromisos asumidos por los últimos gobernantes de nuestro país al haber firmado la Iniciativa Mérida y al haber subordinado a las Fuerzas Armadas de México al Comando Norte de los Estados Unidos. La aprobación de esta ley constituye un acto de flagrante violación a importantes principios constitucionales, por lo que, aunque la hubiesen aprobado el 100% de los legisladores, resulta ser una ley nula de pleno derecho, tal como lo dispone el artículo 136 de nuestra Carta Magna. La mencionada ley contraviene los principios establecidos en los artículos 1, 21, párrafo 10º, 29, 39, 73, fracción 14ª, 89, fracción 6ª y 129 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque autoriza la restricción de los derechos humanos, contraviene el principio del carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública, violenta el procedimiento constitucional para suspender el ejercicio de los derechos y las garantías individuales, contraviene el principio de la soberanía nacional que reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público se instituye para beneficio del pueblo, y transgrede el principio de la civilidad del Estado, que, cito, que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La función de las Fuerzas Armadas no es la de perseguir y someter delincuentes, es la de defender la integridad territorial y la soberanía nacional en caso de amenaza o ataque de alguna fuerza o potencia extranjera. La finalidad de estas fuerzas militares, como las de todo el mundo, es aniquilar al enemigo, no disuadir a los delincuentes. Esto lo saben hasta los cadetes o soldados de nuevo ingreso al elegir ser militares y no policías. Ha quedado plenamente demostrado que al gobierno no le interesa la seguridad pública y, como muestra, tenemos el constante incremento de la comisión de los delitos dolosos como el homicidio, la desaparición forzada, el secuestro, el desplazamiento forzado de poblaciones enteras, el robo y los asaltos en las carreteras, las calles y los domicilios, los feminicidios, la trata de personas, el tráfico de órganos, el narcotráfico, la connivencia entre los policías, los militares y los delincuentes, y en general el crimen organizado. A esa delincuencia no la combaten, porque sus actividades se han convertido en un gran negocio que proporciona enormes ganancias a quienes controlan las bandas o carteles y a los más altos funcionarios que los protegen. Ganancias que son lavadas en los centros especializados de los paraísos fiscales, el eslabón de oro del sistema financiero internacional. En más de 3 años no han podido ni querido esclarecer los crímenes cometidos contra los 6 asesinados y los 43 estudiantes desaparecidos de Yotzinapa, los casos de Tlatlaya, de Tanoac, de Apatzingán, de Ostula, ni tampoco el de Nochistlán, en los que intervinieron directamente diversas corporaciones policiales y miembros del ejército con uniforme de la Policía Federal. Desde luego que con la ley que acaban de aprobar, el gobierno no pretende dar seguridad interna a la población, sino a los capitalistas nacionales y principalmente extranjeros, a los que les han entregado los minerales, los hidrocarburos y las tierras y las aguas adyacentes, que le pertenecen al pueblo, a la nación y no al gobierno y sus legisladores y juzgadores cómplices. Pero para eso trabajan rápida y decididamente, para garantizar el incremento de las ganancias de los capitalistas. Lo hacen como verdaderos súbditos del capital financiero internacional y como enemigos del pueblo mexicano.
Con la Ley de Seguridad Interior quieren garantizar que nuestros pueblos originarios, dueños legítimos de estos codiciados territorios, queden indefensos ante el despojo de que están siendo víctimas y que nadie se oponga a la privatización de los bienes de la nación, patrimonio de los mexicanos de ayer, hoy y mañana, como lo dispone el artículo 27 de la Constitución. La aprobación y la promulgación de esta ley constituyen un verdadero golpe de Estado y la instauración del fascismo en México, por lo que ninguna mujer u hombre nacido en esta tierra puede permitir su aplicación. Hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, campesinas, sindicales y gremiales, profesionales, a nuestros hermanos mayores, los pueblos originarios y a todos los mexicanos patriotas, estén donde estén, incluso a los que están encuadrados en los cuerpos policiales y en las Fuerzas Armadas, para que unidos y organizados echemos abajo esta ley fascista y defendamos juntos la libertad, la soberanía nacional y el derecho del pueblo a una vida digna, basada en el cumplimiento de los principios que se plasmaron en la Constitución, gracias a la lucha heroica de nuestro pueblo durante ya casi 500 años de resistencia. Si el gobierno y sus legisladores no rectifican este acto inconstitucional, el pueblo los desconocerá y unidos por esta causa procederemos a organizar y fundar un nuevo sistema de gobierno desde abajo, con base en lo dispuesto en los artículos 3º, fracción segunda, inciso A, 25, 27, 31, fracción tercera, 36, fracción segunda, 39, 135 y 136 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Atentamente, Comisión Coordinadora Nacional de Mexicanos Unidos. Damos la palabra enseguida al general Gallardo con opinión de Defensoría de Derechos Humanos. General Gallardo hace. Muchas gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer la respuesta de los medios de comunicación a la convocatoria que se hizo para ver y discutir este tema de la Ley de Seguridad Interior. Agradezco la hospitalidad del CENPUS y el apoyo que nos dan las compañeras para establecer esta conferencia de prensa que tiene que responder a asuntos de carácter logístico y de muchos cuidados que ahora nosotros estamos disfrutando. Tengo entendido que ya tienen ustedes una copia de este boletín, sin embargo voy a hacer algunos comentarios y me gustaría más que nos hicieran muchas preguntas y que aprovechen este momento porque es un tema muy delicado que estamos viviendo actualmente. La Ley de Seguridad Interior, que propone regularizar la presencia del Ejército en las calles, le otorga una nueva legislación que desborda sus facultades restringidas a la disciplina militar. Pero esta Ley de Seguridad Interior cierra una pinza con la declaración de guerra contra las drogas, la aplicación del Estado mexicano en los temas de defensa y seguridad, el sometimiento de las Fuerzas Armadas al Pentágono a través de tratados de asistencia militar, la reforma de justicia penal, la Ley de Seguridad Nacional, la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Mando Único, la Gendarmería Nacional. Todas estas reformas o iniciativas se encaminan a instituir un Estado policíaco militar de corte fascista en México. La Ley de Seguridad Interior es el complemento, desde mi punto de vista, de una maniobra concebida por la clase política y la oligarquía, operada en complicidad con los medios de comunicación, no todos, por grupos sociales, empresariales y los poderes públicos, para entregar a nuestro país los recursos naturales, la energía, nuestra cultura, a los intereses del gran capital internacional. ¿Por qué les digo ello? Porque hay una acechanza en contra de nuestro país, porque es un país muy rico, pero empobrecido por la avaricia de los políticos y de la clase política y la oligarquía. Y
Esto no puede ser de otra manera y les voy a hacer un comentario. Primeramente, la aceptación del neoliberalismo impulsado por Miguel de la Madrid en la década de los 80, que rompe la política proteccionista y el sentido social del Estado mexicano. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, de Salinas, de Gortari, que abre indiscriminadamente las fronteras para bienes y servicios en 1994, lo que ha traído una afectación al campo y al sistema alimentario nacional y a la distribución de la riqueza. La firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, conocida como ASPA, de Vicente Fox Quesada, que hizo reformas a la Constitución para poder entrometerse unilateralmente en los temas de seguridad nacional y constituir un Estado supranacional de corte empresarial que abre las puertas, ¿sí?, del tema de energía a espaldas del Congreso y de la sociedad. La renuncia a la protección de nuestra integridad territorial y de defensa cuando Felipe Calderón, en complicidad con el Congreso y la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firma la iniciativa Mérida, un tratado sobre seguridad, de ayuda y asistencia militar que viola la ley de conservación y neutralidad, ¿sí?, decretada por el general Cárdenas en 1979 y que está vigente. Las reformas estructurales que impulsa Enrique Peña Nieto para entregar el petróleo y los recursos naturales al gran capital transnacional. La aquiescencia para que fuerzas de seguridad e inteligencia de Estados Unidos operen armadas dentro del territorio nacional y se entrometan en los asuntos internos. Y la anexión al acuerdo geopolítico conocido como Tratado de Asociación Transpacífico, TTP, que responde más a intereses en busca de equilibrios de carácter económico de los grandes centros de población mundial, de poder mundial, muy ajenos a los intereses nacionales y contrapuestos a los principios de política exterior sancionados en nuestra Constitución. En las circunstancias antes descritas, ¿quién puede oponerse a estas políticas de entrega de la nación? El pueblo mismo. Así las cosas, los servicios de inteligencia de los grandes centros de poder político, económico, militar apuntan que la máxima amenaza a la seguridad global y a los intereses del gran capital nacional e internacional son los movimientos sociales, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de gobierno, la protesta en contra de políticas públicas arbitrarias y la resistencia de los pueblos en la lucha por su sobrevivencia, ¿sí?, impedir la ocupación de sus territorios y evitar la extracción y explotación indiscriminada de los recursos naturales. Por tal motivo, y en esta situación, la Ley de Seguridad Interior, que permite la participación abierta y sin controles institucionales a las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad pública y en los asuntos que son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles, y que además faculta al Ejecutivo Federal para decretar unilateralmente una afectación en la seguridad interior, sin definir de qué se trata, como ya se dijo aquí en la mesa, si bien puede ser legal a los ojos de los traidores a la patria, es inconstitucional porque transgrede los fundamentos de seguridad y certeza jurídica de protección de los derechos humanos y violenta el principio de soberanía y civilidad del Estado. Por tanto, todo acto de autoridad, jurisprudencia, disposición legal o tratado internacional que contravenga la Constitución de la República son nulos de pleno derecho, como es nulo de pleno derecho la Ley de Seguridad Interior. No obstante los llamados y señalamientos de organismos internacionales, ¿sí?, como ya se mencionó aquí en la mesa, el gobierno hace caso omiso, sin aún con la carga de haber provocado con una política de seguridad equivocada una crisis humanitaria de gran envergadura que ha colocado a nuestro país, ¿sí?, en el escarnio internacional. Con la Ley de Seguridad Interior se trata de militarizar la sociedad para sembrar una política de miedo
como un mecanismo de control social para criminalizar la protesta social en su lucha, ¿sí?, por hacer valer sus derechos, que en esta coyuntura electoral además tiene por objeto intervenir antes, durante y después de las elecciones para inhibir y obstaculizar el ejercicio del voto y la participación ciudadana, y así poder estar en condiciones de atajar los avances democráticos del pueblo mexicano en la búsqueda de un nuevo proyecto de nación que tenga como eje conductor el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. La Ley de Seguridad Interior es una política de Estado, ¿sí?, que se convierte en una amenaza a la seguridad nacional y a la sobrevivencia y desarrollo democrático del pueblo de México. Si el gobierno no respeta la Constitución, el pueblo debe desconocer al gobierno. Espero muchas preguntas y muchos comentarios de mis compañeros. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia, muy amables. Bueno, vamos a empezar con la primera ronda de preguntas. Fórmense. Si hay preguntas, adelante. Buenos días, soy David Galván de 1TV. Yo quisiera preguntar cuáles son las repercusiones específicas en la cuestión de criminalización de la protesta social. Se ha mencionado mucho este tema de la discrecionalidad con que el Ejecutivo podrá decidir qué es pacífico y qué no es pacífico bajo los términos en que se encuentra la actual legislación que va a analizar el Senado. Quisiera preguntarle cuáles son los riesgos específicos de estas nuevas tareas pues prácticamente detención, investigación e incluso de consignación que va a tener el ejército mexicano, y que profundizan un poco acerca de si esto se da con dedicatoria electoral ante un panorama adverso que prevén respecto al resultado de las elecciones o a lo que pueda venir después de los procesos electorales de 2018. Pues sin duda que tiene relación con el proceso electoral que viene, pero también tiene relación con lo que ha ocurrido en este país durante ya un largo periodo. Lo que nos ha dicho el general Gallardo es ilustrativo de que se trata de un proceso, no es un acontecimiento. Esta ley de seguridad interior no es un brote espontáneo que de repente haya surgido, sino forma parte de una política planeada hace mucho tiempo para atemorizar al pueblo de México. Y sí, la coyuntura electoral es clara, el régimen está podrido, el régimen está con muchos problemas para repetir sus viejas prácticas, la práctica esta del destaje, de la cargada, de la aclamación de sectores que por el candidato oficial está muy gastada, poquitas personas creen en ello y hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema. Entonces están desde ahora pensando cómo van a reprimir las manifestaciones que ya se prevén, porque ya se prevé el fraude. Lo vimos pues en el caso de Honduras, el imperio norteamericano ensayó lo que puede hacer en México. Ya lo estamos viendo hoy, hay expresiones populares de gran descontento, pero los órganos institucionales, actuando todo conforme a derecho, entre comillas, están formalizando el fraude. Sí, forma parte de una cadena de hechos, pero es una cadena muy peligrosa, es una cadena que puede meter a México en una situación de mucha confrontación, de violencia, y en todo caso pues ellos serán responsables de la violencia si es que ésta llegara a desatarse. Eso es lo que yo veo. Bueno, sí, en efecto, las consecuencias y lo que está escrito y lo que no está escrito en esta ley recién aprobada en la Cámara de Diputados es precisamente el riesgo de que una persona, el Ejecutivo Federal, determine bajo su estricto criterio o escasez de criterio, como quieran ver, qué es una conducta, qué es un acontecimiento, una protesta o como se le quiera llamar, que representa un riesgo, que representa un peligro, y entonces manda
a las Fuerzas Armadas a reprimir. Es precisamente esta situación que deja en estado de indefensión a la población de nuestro país, a los ciudadanos, y se vulneran los principios constitucionales de certeza jurídica y de la defensa de los derechos humanos. Por eso lo señalamos con todas sus letras. Esta ley es inconstitucional porque además restringe los derechos humanos, que en principio, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, está obligado, todos los funcionarios del Estado Nacional están obligados a defender y a proteger los derechos humanos. Y aquí al contrario, la ley autoriza a la autoridad para que cometa violaciones a los derechos humanos. Entonces, es un contrasentido, es una violación flagrante que tiene repercusiones no solamente dentro del Estado Nacional, sino a nivel internacional. Entonces, es gravísimo lo que se está aprobando en el Congreso de nuestro país. Nada más para precisar, en este punto, una vez decretado el Ejecutivo qué es o qué no es pacífico para determinar la intervención, ¿ya no habría ningún candado para que actúe o no el Ejército? No, pues ese es el propósito. A ver, para que nos entendamos, esta ley es la ley de Porfirio Díaz. Mátenlos en caliente. ¿Sí? Esa es la naturaleza de la ley que estamos debatiendo ahora. ¿Sí? Ese es el problema. Primero repriman y después veremos. Y acabamos de ver lo que sucedió con el caso que se llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la represión que se hizo el 20 de noviembre de 2014. Sí, cuando la protesta de los jóvenes por lo de los compañeros de Ayotzinapa, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? La brutal represión, que se metieron hasta los restaurantes a golpear personas, detuvieron, golpearon y llevaron presas a muchas personas. Después de este proceso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte ya decidió, ¿sí?, que esos actos fueron violatorios de los derechos humanos y ya condenó al Estado Nacional Mexicano. ¿Queremos más condenas? ¿O queremos vivir en paz y queremos vivir en armonía? Esa es la pregunta. Bueno, muy bien. A la pregunta quiero hacerte un contexto. Es emblemático y hasta riesgoso el discurso de Enrique Peña Nieto, el que acaba de decir ayer antier, de cómo él visualiza cómo ha actuado el PRI, y aparte de ello las declaraciones que ha hecho en donde dice que va a utilizar toda la estructura del Estado para impedir los avances de la izquierda de México. Aquí lo que estamos viendo en esta ley de seguridad, a tu pregunta de las repercusiones, pues estamos viviendo una crisis humanitaria. ¿Sí? A través de esta ley se quiere legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas, que ha sido arbitraria y que ahora está documentada y señalada en los diferentes organismos internacionales de derechos humanos. Incluso ha habido llamados, como ya lo vimos, para que esta ley no se apruebe. Pero no obstante, y aprovecho este medio para decirle directamente al general Cienfuegos y a los militares que están metidos en este asunto, que no obstante que esta ley salga aprobada, no pueden quedar impunes los crímenes que ha cometido el ejército históricamente y los casos que ustedes ya conocen, los más sonados. ¿Por qué? Porque son actos continuados que no se han aclarado y que son crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son las repercusiones de esta aprobación de esta ley? Pues una violación sistemática de los derechos humanos. Está demostrado que a través de los organismos internacionales que un mecanismo de investigación policíaca es la tortura, ¿sí? Y que el objetivo de todas estas instituciones de seguridad es la mujer, ¿sí? Porque está demostrado por los antropólogos del Pentágono que la mujer es la carrera de conducción de la cultura y del sostenimiento del sistema logístico nacional. Entonces estamos viviendo una situación muy grave, ¿sí?, que va a repercutir en términos generales a agravar más la crisis que ya está declarada una crisis humanitaria. Muchas gracias.
Solo para precisión, mira, el artículo 3 de la ley, en la fracción segunda, inciso J, el artículo 3 dice que se entenderán por acciones de orden interno, o sea, el ejército podrá tomar acciones de orden interno. El inciso J dice, las demás que se consideren necesarias, todas. Artículo 7, fracción tercera, son amenazas a la seguridad interior, fracción tercera, cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas del país. Cualquier otro, todo. ¿Más preguntas? Yo quería preguntarles a quién específicamente en el Senado les harían un llamado para no aprobar la ley de seguridad interior a todos, o tengo entendido que el PRD, el PT, ellos están un poco más en contra de esta ley, y algunos del PAN, pero sí peligra por este grupo de los rebeldes del PAN que coinciden muchas veces con el PRI. ¿Me puedes dar tu nombre y el medio de...? Sí, Isabela González de Reforma. Muy buena pregunta, compañera. Efectivamente, nosotros consideramos que llegamos en este momento en el país al momento del quiebre histórico. Hoy, olvídense de los partidos, olvídense de los membretes. Hoy el país está dividido entre quienes vamos a defender a la patria y quienes están dispuestos a seguir sometiendo al pueblo a la explotación y a la entrega de sus recursos. Si en el Senado un señor de azul dice que está dispuesto a oponerse a esta ley, qué bueno. Y si el señor viste de amarillo, no nos importa. Y si el señor viste de morado, no nos importa. Aquí el asunto es quiénes van a defender al país y al pueblo de México y quiénes van a seguir atentando en contra de ellos. Tan sencillo como eso. La dedicatoria es a todos los senadores y senadoras para que en conciencia resuelvan si atacan al país o lo defienden. Nada más. A la pregunta concreta y específicamente, el artículo 73, que se refiere a la facultad del Congreso, hacia las dos cámaras, en su fracción 14, sí, ahí está perfectamente bien tipificado cuáles son las funciones que tiene el Congreso de legislar, de ordenar, de armar a las Fuerzas Armadas. En este caso concreto, ¿quién serían los responsables o un mensaje directo a los senadores donde se va a discutir en comisiones? Pues yo creo que sería la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia, Seguridad Pública, Seguridad Nacional y otras, ¿no? Pero esas yo creo que son las más importantes. Derechos Humanos puede estar allí. Pero yo aprovecho este medio para mandarle un mensaje al Senado de la República que por esta ocasión cumplan con sus funciones constitucionales para evitar que esta ley se apruebe, ¿sí? Y que esta ley de una vez por todas quede en los archivos de la ignominia aquí en México, porque si no ellos van a ser cómplices de todas las atrocidades que haga el ejército y de las violaciones a los derechos humanos que se hagan, que están tipificados en crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, si esta ley se aprueba, cierra una tipificación, no soy abogado, de un delito que comete el poder público, que es una desviación de poder y que se maneja como dominio del hecho para presentar una demanda ante la Corte Penal Internacional en contra del gobierno de México. Entonces, aquí se corre ese gran riesgo. Se los digo para que lo tengan presente. ¿Sí? Es una advertencia. Ya hay una demanda en contra del gobierno de Calderón que está avanzando
porque él declaró la guerra contra las drogas, después dijo que no era guerra, que era otra cosa, pero aquí en México la clase política nacional son proclives a violar la Constitución y a violar los tratados internacionales, principalmente con lo que tiene que ver con derechos humanos. Yo quisiera hacer un llamado a los medios de comunicación, porque parte de esta ley va en contra de esto. No hay una definición en que la manifestación se cubra o no se cubra por el derecho de expresión. Ellos tienen derecho a ejercer su profesión a través de ese artículo constitucional. Si ese artículo constitucional se daña, nadie va a tener la diferenciación entre una persona en la calle y un reportero. Es un grave atentado a la libertad de expresión y a la libertad de los medios. Si ellos no lo han visto, es necesario que la fuerza del cuarto poder ejerza su derecho a trabajar, ¿no? Entonces, sí les llamamos a que nos apoyen, porque de otra manera, ellos, junto con nosotros, vamos a terminar en una situación, pues no nada más indefendible, sino ignorada, y no va a haber manera que nos encuentren como pasó en el 68. Nombre, compañero. Esquina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué recursos internos a nivel nacional quedarían? Porque obviamente ya mencionaron ustedes, probablemente se va a aprobar, el Senado va a aprobar esta ley de seguridad interior y se iría a la Corte Penal Internacional, como mencionó usted. También, ¿de cuántos años estamos hablando que esto podría resolverse en la Corte Penal? Si ya llevan más de 10 años los militares actuando comúnmente. Se trataría de una cuestión interna, una acción de inconstitucionalidad que promoviera algún grupo de legisladores patriotas, si es que todavía quedan algunos. Entonces no sería ante la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional juzga los delitos y se ha tardado mucho. Por ejemplo, a Calderón no lo ha juzgado, a pesar de que a nuestro entender tiene responsabilidad en miles de hechos de carácter muy lamentable en nuestro país. Entonces apelamos primero a este llamamiento que estamos haciendo, los legisladores patrióticos que pudieran quedar, pero también apelamos a la movilización popular. Esa ha sido siempre nuestra apuesta, siempre estamos con el abajo social. Sí, para precisar un poquito más, hay instrumentos de control, precisamente se llaman instrumentos de control jurídicos en contra de los actos del Poder Legislativo. Si una ley contraviene la Constitución y daña los intereses, los derechos de los ciudadanos tenemos la vía expedita por la ley de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución, para promover una demanda de amparo en contra de esa ley, aunque la aprueben el 100% de los legisladores. Pero aún más, si el Poder Judicial de la Federación, que pudiera ser este caso, llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque estamos hablando de interpretación de la Constitución, de los artículos directos de la Constitución, ante el fallo que puede ser totalmente contrario a los intereses del pueblo y a la letra de la Constitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe, ¿sí?, la posibilidad de entonces sí adoptar los instrumentos y los órganos de defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Pero todavía más, como son violaciones a la letra y al espíritu, es decir, a los conceptos básicos, fundamentales, a los principios de la Constitución, como ella misma lo señala, en el artículo 136, todos los actos que el gobierno o los órganos legislativo o judicial sean contrarios a los principios de la Constitución son actos nulos de pleno derecho. Y dice la Constitución que tan luego como el pueblo se libere, la Constitución volverá a tener su vigencia y esos actos
y los que los cometieron tendrán que ser sometidos a juicio y juzgados y castigados penalmente. Y la traición a la patria en nuestro país se castiga con la sentencia de muerte. Así es que, para que vayamos poniendo las cosas en claro, lo que están arriesgando hoy estos apátridas es, por un lado, ponernos en una situación extrema de violencia al pueblo de México, pero por segundo término, ellos mismos se están arriesgando a que en un momento que el pueblo eche abajo todo esto, ¿sí?, van a ser juzgados. Y el Cerro de las Campanas le vamos a tener que hacer un segundo y un tercer piso, porque son muchos los traidores de la patria que van a tener que ser sentenciados en este tribunal. Bueno, en el asunto que comenta, yo creo que lo primero que se debe hacer es, desde el punto de vista jurídico, agotar el orden interno. Una vez que se agota el orden interno, pues el pueblo tiene muchas vías. El asunto de carácter que ya se comentó aquí, legislativo, la intervención de la Suprema Corte de Justicia, hacer una declaración de inconstitucional de la ley, una activa participación de la sociedad en foros, en mítines, en marchas, en protestas. Pero aparte de ello, tenemos que tomar en consideración nosotros que México ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional, que son sentencias obligatorias, sancionatorias para el Estado mexicano, y que nunca se ha visto involucrado en estos temas de la Corte Penal Internacional, pero sí en la Corte Interamericana, en donde parcialmente ha cumplido esas resoluciones, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros es pues seguir impulsando y protestando por estas leyes que violan derechos humanos, que tienen por objeto criminalizar la protesta social, pero el fondo es la entrega de la nación, la entrega de los recursos, ¿sí? Porque quien va a defender todo esto es el pueblo, el mismo pueblo. Y les quiero hacer un comentario. Por ejemplo, el asunto del mando único tiene por objeto desmembrar el sistema federal, y la gendarmería es una policía que se hace exclusiva para proteger los intereses de las transnacionales. O sea, los mexicanos no nos estamos chupando los dedos, sabemos perfectamente bien qué está sucediendo, pero tenemos nosotros que tener una activa participación y hacer denuncias como la que estamos haciendo hoy a través de los medios de comunicación. Yo estoy con la compañera. Los medios de comunicación deben ser aliados de los cambios democráticos en el país y aliados para demandar y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Para mí los medios de comunicación son instrumentos de navegación del gobierno, y si no se atienden, pues los vamos a confrontar, y se están confrontando como lo están haciendo con decisiones torpes que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo otra pregunta. Mañana va a haber una protesta en el Senado, entiendo que de otras organizaciones para rechazar la aprobación de esta ley. ¿Ustedes van a estar ahí o alguna acción inmediata aparte de estas organizaciones que vayan a hacer los siguientes días? Bueno, vamos a participar en la medida de nuestras posibilidades. Desde luego, es un acto que han convocado ciudadanos mexicanos, mujeres y hombres, conscientes de lo que estamos enfrentando. Vamos a estar ahí en la medida de nuestras posibilidades, y nosotros en particular estaremos atentos para hacer llamados para dar nuestra opinión nuevamente ante ustedes, ante los medios de comunicación, pero sobre todo en mantener ya una comunicación muy estrecha con todas las organizaciones, sean de donde sean. Este es un asunto de los mexicanos y tenemos que estar unidos para defenderlos todos, incluyendo, por supuesto, lo acaba de decir muy bien el general Gallardo, a los trabajadores de los medios de comunicación. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo salen de las manifestaciones, de los mítines? Los primeros reprimidos, los primeros sangrados son los reporteros, gráficos o no gráficos, pero es importante tomar en cuenta eso, y vamos a estar con ustedes porque son trabajadores importantísimos para nuestra sociedad.
¿Alguien más? Adelante. Bueno, pues agradecemos su presencia. Espero que den una buena cobertura. La compañera quiere hacer un video. A ver, compañera. Sí. Bueno, pues yo... Micrófono. Gracias. ¿Me puede pasar el micrófono, por favor? Nosotros nos despertamos el viernes, yo y otros compañeros de la vida, de la universidad y de la lucha en general, y decidimos que era momento de movilizarnos, pues de verdad, ¿no? Ese día hicimos este cartel y dijimos, bueno, vamos a jugar, ¿verdad? Salimos a las calles a pegarlo, de pronto los medios empezaron a retomarlo y ahora pues ha tenido mucha fuerza, mucho impacto. Lo que estamos haciendo es tratar de homologar el horario que se está citando al Senado, porque la idea es cercar el Senado para hacer fuerza ante los senadores y que sepan que la decisión que tomen pues va a pesar, ¿no? Yo creo que cometimos el error y también ellos lo hicieron de manera muy rápida de no esperar afuera de la Cámara de Diputados cuando estaban votando esta ley. Debimos hacer muchísimo más ruido, así como debimos hacer ruido cuando mataron al ombudsman de Derechos Humanos de Baja California Sur, así como debimos hacer ruido ante otras situaciones. Yo le comentaba a mis compañeros que yo soy de Tijuana y yo conozco el ejército en las calles y conozco mujeres violadas por militares y he visto militares entrar a casas de personas que no la deben ni la temen y se roban medicinas, y se roban televisiones, y desaparecen gente. Yo sé lo que es vivir en un estado de sitio y sobre todo pues el toque de queda que impide que puedas vivir libremente. Yo creo que hoy nos enfrentamos ante el acto más fascista que hemos visto en la historia. Nunca habíamos visto que los militares tuvieran tanto poder y creo que es momento de hacérselo saber a la gente. No quita nada, es a las 8 de la mañana porque los senadores, bueno, nunca se han caracterizado por llegar temprano, pero pues nosotros habrá que llegar antes. Me gustaría que la gente que lo está convirtiendo en las redes, muchas gracias aquí a los compañeros técnicos, pudiera acompañarnos mañana. Pues yo creo que ahora sí, ahora que nos podemos manifestar libremente, hagámoslo. Y hay algunos compañeros de la compañera Camila Vallejo se puso en contacto y dijo que había que organizar una manifestación afuera de la Embajada de Chile a nombre de todos los jóvenes que estamos acá, porque yo creo que a nosotros nos ha tocado una parte muy oscura de la transición supuesta mexicana y nos viene peor, ¿no? Y nosotros tampoco nos hemos caracterizado por bajar las manos y no lo vamos a hacer ahora de ninguna manera. Me gustaría que bueno, se sumaran muchas más mujeres. Yo creo que somos casi siempre las víctimas de los crímenes de los militares, entre varias violaciones que han hecho en distintos lados, y bueno, el norte del país es un reflejo de lo que puede pasar. Entonces yo los invito a ir, no pasa nada que faltemos un día de trabajo y bueno, hagámoslo por la historia. Gracias. Nombre, por favor. Estefanía Veloz. Gracias, muy bien. ¿Pueden poner el cartel? Sí, bueno, compañeras y compañeros, muchísimas gracias de verdad. Sí. Sí.